Hola mis Aries, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí el día de hoy apoyándonos. Bueno, recuerda que esta es una lectura intuitiva totalmente diferente a todas las demás y que vamos a conectar tú y yo. Tú tomas tus propias decisiones, mi querido y mi querida Aries. Solamente aquí te van a dar una orientación. Bueno, si quieres que yo ore por ti por cualquier cosa, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Aries. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje general para ti. Te están diciendo que lo que hagas, lo hagas por ti. ¿Listo? Mira, caen del cielo ideas para ti, ideas de cosas que tú siempre has querido hacer. Bueno, tómalas muy en cuenta, pero concéntrate en el aquí y en el ahora, en lo que tienes que resolver en este preciso instante porque estás recibiendo inspiración divina. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo escucho mi voz interior y triunfo. Bueno, o escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para economía, para solteros y también para parejitas. Sin antes agradecer, bueno, agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Vamos a comenzar con nuestra economía. Quiero que pienses en esa situación. Ya sabes que también podría ser cuestiones de estudio, de trabajo, lo que estemos tratando de develar en este preciso instante. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay una situación legal que se está presentando con respecto a esta situación tuya económica o de trabajo, de estudio. Es momento de que hables, de que resuelvas, porque estás como en el punto de llegar a algún acuerdo para que esto no se vaya a instancias legales. Bueno, tal vez existe mucha confusión en este momento, la situación sea un poco desfavorable para ti, pero a la larga podría ser mejor llegar a acuerdo con las personas y no tener que irse a cuestiones legales. Bueno, yo sé que es tu trabajo, yo sé que es tu esfuerzo, que tal vez estás perdiendo dinero, inclusive puedes estar perdiendo prestigio, pero lo mejor es hablar y llegar a esos acuerdos que te digo. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas en este momento de que comienzas a tener buenos resultados, que las cosas se comienzan a calmar, a menguar, pero te vas a tener que mantener firme, muy firme. Cuida también tu salud emocional, me dicen tus guías espirituales. Levántate, honra tu fuerza interior y recuerda que se están dando pasos hacia adelante, hacia tu felicidad, que eso es lo que está haciendo, que eso es lo que está sucediendo en este momento. Lo que hagas en este instante, hazlo por ti, levántate por ti, ve por ti realmente. Si necesitas tiempo a solas, hazlo también. ¿Listo? Mira, los ángeles te dicen que de esta situación tú vas a renacer, así como el ave fénix renació de lo antiguo, tú vas a renacer. Cuídate de esos amigos, entre comillas, traicioneros. Las utilidades sí vienen para ti, el progreso sí viene para ti, se va a postergar un poquito, pero a que se te da, se te da. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, yo me fortalezco y yo triunfo. O escribe: hecho está. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes para el día de hoy. Quiero que pienses en esa situación, problema, dificultad que tú estás teniendo en este instante, que te tiene con duda y que como que no sabes qué hacer. Bueno, hazlo ya mismo, precisamente en este instante. Bueno, tal vez hay amigos traicioneros para ti, sí, los hay. Son personas que a veces se van a tu lado solamente por las cuestiones económicas, por los beneficios en este sentido que tú les estés dando. Pero mira, también hay personas que te quieren realmente, personas que te aman, personas con las cuales tú podrías tener unas buenas relaciones. Tú sabes quiénes son estas personas, las unas y las otras. Tú no eres ciego, tú tienes como un tercer ojo abierto para poder vislumbrar
vislumbrar quién es quién en esta situación. Problemas, dificultades que tú puedas estar teniendo en este momento, todo se resuelve a tu favor y hay un buen desenlace definitivamente para ti. En un futuro más bien cercano te vas a desilusionar de estos amigos falsos que tú tienes, pero al compás de esto, como contraprestación de esto, se van a reafirmar amistades con otras personas que tal vez tú no pensabas que se podrían reafirmar. Hazlo, no pierdas la esperanza, la solución viene para ti definitivamente. No va a ser a la velocidad que tú quieras, no, pero sí se va a dar. Va a ser un poco más despacio, pero sí se va a dar. Obra con muchísima humildad. La humildad no quiere decir dejarse humillar, ¿no? Sino ponerse en lugar de los otros y no juzgar injustamente. ¿Listo? La empresa que tú quieres, ya sea estudio, trabajo, en lo que tú te has desempeñado, requiere de tu lucha. No te descuides. Bueno, sigue adelante. Preocúpate más por ti, por tu aspecto físico, por arreglarte, por crecer espiritualmente. Preocúpate muchísimo, muchísimo más, porque tú eres una persona atractiva, eres una persona que donde llega causas admiración. Bueno, entonces no te me descuides por esa situación. Y recuerda que todo huracán llega a su fin, te dicen las hadas en el día de hoy. Gracias a Dios que en este mundo nada es eterno. Lo único eterno en el universo es nuestra alma inmortal y el amor. El amor es eterno y no es y nos muta ya. El amor siempre es constante. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe yo sano y yo avanzo y me protejo, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis queridas parejitas, no importa si estás en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo para ti. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja en este instante, pensar en ese problema, dificultad, aquello que te está a ti como que calando la cabeza y dices, ay, ¿será o no será? Quiero que Sammy me dé una respuesta con respecto a esta situación. Bueno, mira, es una situación, yo diría bastante perjudicial, la de ustedes, que tiende como a que la relación de ustedes fracase en este momento. Pero yo te digo que es que ustedes como que están muy afanosos, muy afanados a que todo resulte de una sola vez, que hoy nos conocemos, mañana te amo y pasado mañana me caso contigo. Las cosas no son así de esa manera y hay que llevar las cosas con mucha calma. Hay demasiadas personas involucradas en las discusiones que ustedes están llevando con respecto a esta relación, a menos que exista maltrato físico, emocional, espiritual, económico o de cualquier otro aspecto. Nadie tiene derecho de intrometerse en sus discusiones, en sus decisiones. Tengan mucho cuidado con esa situación porque eso también puede arruinar una relación, ya que demasiadas personas se metan en lo que no les importa, porque es que no tiene por qué importarles. Bueno, a menos que suceda lo que te digo, que existan maltratos. En un futuro más bien cercano, te dicen las cartas, muchos celos, mucho cuidado con esas escenas de celos, con convertir esta relación en un campo de batalla. Eso no les conviene absolutamente para nada, ni para el uno ni para el otro. Van a tener que confiar más el uno en el otro y tener mayor prudencia, analizar, bueno, esto es lo que quieren, esta tensión horrible que hay todo el tiempo entre nosotros, ¿es lo que queremos como relación? Si es lo que quieren, bueno, quédate ahí, pero si no, evalúen la situación y cambien lo que tengan que cambiar. Si es necesario buscar consejería matrimonial, de pareja, lo que sea, háganlo, háganlo. ¿Listo? Esta es una relación que a ustedes les está costando mucho esfuerzo mantenerla, sostenerla. Listo, solucionen eso. Una relación no tiene por qué ser una carga, no tiene por qué ser una lucha constante. ¿Listo? Te dicen tus guías espirituales que cultiven más su vida espiritual, su crecimiento personal, su crecimiento espiritual, y verán que van a poder ver las cosas con mayor claridad, van a disfrutar de la relación, van a hacer algo bonito de esto que ustedes tienen en este momento, porque de lo contrario como que están muy ciegos y muy ciegas y concentrados como que en la rabia, en el dolor de cada uno y no pueden avanzar. ¿Listo? Me dicen las cartas que ustedes tienen la solución en sus narices.
no la quieren ver, bueno, eso es una situación totalmente diferente. No pongan en duda jamás el valor que tienen ustedes como personas individuales y como pareja. Jamás lo pongan en duda. Los dos valen oro, valen diamantes, definitivamente. Ustedes dos como que han cambiado mucho por complacerse el uno al otro. Eso no se hace ya, a menos que sean cosas negativas, pues que digan, no, tienes una costumbre o un vicio o una forma de ser que es tan perjudicial para ti mismo, para las demás personas, para nuestra relación. Bueno, hay cosas esenciales que no se deben cambiar en una persona y hay que respetárseles el uno al otro. Ustedes tienen la oportunidad de elevarse por encima de cualquier situación, por encima de cualquier contrariedad. Y yo sé que ustedes entienden, ¿listo? Las conexiones entre una cosa, entre la otra, que por qué sucede esto, que por qué sucede el otro, ustedes lo comprenden, ¿ya? Entonces son personas muy, muy inteligentes. Si tu persona especial no piensa de la misma manera que tú, trata con mucho amor, con mucha paciencia, sabiduría, hacerle entender esta situación. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos, sanamos y avanzamos y triunfamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas arianos y arianas de fuego. Gracias por estar hasta aquí, hasta esta parte del video. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, todas las bendiciones. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.